Pero a esta altura de mi vida me gusta contar anécdotas, ¿no? Y eso me decía mi maestro, el profesor Grucúa. Ya va a llegar a usted y va a empezar cuando alcance la categoría V corta M. Viejo de excreción. Entonces, a esta altura, yo recuerdo año 1972, practicante externo con mi oftalmoscopio. Ya, cuarto año, ¿verdad? Mi oftalmoscopio. ¿Y por qué la anécdota? Porque hace un mes atrás, sí, un mes y medio atrás, me fui a ver a mi hermano a Mendoza y me encontré con quien era el subjefe de guardia allá por el año 1972 en el hospital Emilio Civil, que es uno de los hospitales que están como hospitales universitarios, en los hospitales. Y entonces me decía, ¿sabes cómo te llamamos a vos? El loco del oftalmoscopio. Es decir, desde ese momento siempre lo incorporé a mi práctica, con distintos modelos. Hoy tengo 16 oftalmoscopios y uno que voy a mostrarles enseguida que se llama panóptico, que es bien profesional. El único problema es el precio y si tenés algún repuesto, como por ejemplo fui ayer a preguntar un repuesto que gracias a Dios lo pude adquirir de otra manera, vale un repuesto, una cosita así para enchufar un cablecito, vale 40.000 pesos y el aparato vale $1.200. Esta cosa. Pero bueno, digo, siempre, así como ausculté a un paciente o lo percutí, le hice fondo de ojo. Es la única manera de aprender. Si un residente o un médico, pero sobre todo en la residencia, quiere aprender electrocardiograma, lo tiene que hacer él. Y después, obviamente, interpretarlo y todo. Porque si no, es imposible. Entonces, lo que me gustaría conversar con ustedes es, o lo vamos a hacer en dos etapas para no cansarse, sí voy a mostrarle muchas imágenes, incluso reparos anatómicos, como si no supiéramos la anatomía del ojo. Y también, como a mí me gusta siempre, un poco recordando a nuestros mayores. Bien, entonces, en el examen del fondo del ojo, esto es lo que más o menos vamos a tratar de desarrollar desde un poco la historia y el instrumental, la anatomía, qué pasa en la hipertensión, qué pasa en otras enfermedades metabólicas, enfermedades hematológicas, enfermedades infecciosas, ni que hablar de la patología neoplástica que podemos encontrar en el fondo del ojo. Las lesiones vasculares, las degenerativas, en estas, ni que hablar, las maculopatías asociadas a la edad, que son moneda frecuente en el paciente mayor de 65 o 70 años, el glaucoma y después una miscelánea que les digo, me ha servido incluso cuando me han querido, y perdón la expresión poco académica, torear, pero cuando uno va a otro lugar y le tienen que mostrar enfermos. Esto me sucedió en Bahía Blanca una vez, ¿no? Y de casualidad, como yo siempre llevo mi equipo, entonces le hice fondo del ojo y ahí saltó el diagnóstico de algo que conocían, pero me querían hacer pisar la cascarita de la mano. Bien, un poquito a la historia. Así como la semiología clásica, inspección, palpación, percusión, ocultación, es la escuela francesa, la escuela austríaca, todo lo que tiene que ver con la oftalmología y en especial la oftalmoscopía es escuela alemana. Escuela alemana. Y este señor,
que ustedes están viendo aquí, von Helmont, fue el primero que inventó un oftalmoscopio en el año 1851. Fíjense, un año después de la muerte del general José de San Martín. Pero lo lindo es que a través de ese instrumento que él decía, ¿no? Es decir, la oftalmología es a la medicina lo que la astronomía es a la física. Él, con otro señor que lo vamos a ver enseguida, von Graf, hicieron un atlas. Yo tengo una réplica de ese atlas de 1860, que son imágenes todas dibujadas, pero que tienen una fidelidad extraordinaria. Aquellos que vayan a Alemania, a Berlín, les recomiendo, si pueden, se van a la ex Alemania Oriental, a este museo, que es el Museo de la Charité. Estos son fotos sacadas por mí, que tuve la suerte de que en el folleto de turismo decía mal el horario. Cuando llego, estaban cerrando, entonces le explico de dónde venía, todo en inglés, y me dijeron, bueno, está bien, doctor, lo hice solo, tuve el museo de ustedes, la pareja, para mí solo, como saltando, las distancias. Hoy, que estaba cerrado, estuve adentro del Museo Casa Nastal de Ilia. Y me encontré con Guillermo Ilia también. Bueno, bien, este museo tiene una riqueza extraordinaria. Y entre otras cosas, está la Escuela de Oftalmología. Este fue el gran clínico, von Graf, ahí lo están viendo con un oftalmoscopio. Y la universidad donde ellos se formaron fue la Humboldt University. Y este señor, que ahora vamos a ver, que era von Jäger, un dibujante, fue el que le ayudó a el profesor von Graf, que era clínico, así oftalmólogo clínico, a hacer este libro que yo les digo, con esas imágenes, de la cual les voy a mostrar algunas, sobre todo cuando veamos glaucoma. ¿Quién de ustedes como internista hace el fondo del ojo de sus pacientes? Bien, perfecto. Yo se los recomiendo. Inviertan, no solamente para el diagnóstico, para el pronóstico. Van a ver la riqueza que tiene el fondo del ojo para un clínico. Obviamente el oftalmoscopio, puede ser el pantoscopio. Yo en la cartera para los alumnos son solo simuladores, estos simuladores, y este, por ejemplo, es un simulador para el fondo del ojo, donde van pasando distintas imágenes. Bien, y este es el aparato, el panóptico, del cual, digo, la inversión para mí fue rentable, porque puedo prácticamente ver al paciente en la totalidad de la retina sin dilatarlo al paciente. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene esta copa que hace el campo oscuro, oscurece, entonces obviamente tenemos la dilatación. Y miren la diferencia, bueno, lo único son $1.200, pero ojo, el cabezal. Entonces, esta es la imagen que yo veo directa con el panóptico y este con el tradicional. Voy viendo parte, con el panóptico la veo entera. Panóptico. Bien. De tantos libros del fondo del ojo, este, el de Rhine, es uno de los que más me ha servido. No son libros ni caros, ni tampoco de altísima generación, y son más vinculados para el internista, obviamente no para un oftalmólogo. Bien, elementos de reparo, como si no tuviéramos, estamos haciendo un viaje por el fondo, no conocemos. Lo
Lo que sí les quiero mostrar es que cuando nosotros iluminamos el cielo, pasa la luz a través de la papila, a través del cristalino, si el paciente no está mirando lejano, si me está mirando la luz, lo que yo voy a ver va a ser algo que se llama la mácula y no voy a estar viendo la papila del nervio óptico. Para verla, yo lo tengo sentado, por ejemplo, el paciente, y le digo, mire allí, le digo una cruz, lo que fuere, lejano. Ahí estoy viendo la papila. Ya lo van a ver enseguida, cómo, fíjense lo que yo les decía recién, si la luz entra directamente, no estoy viendo tanto el nervio óptico, sino más que todo estoy viendo la mácula. ¿Y qué importancia tiene la mácula? Porque lo diabético vamos a ver edema macular. En la atrofia macular relacionada con la edad, ni que hablar. En algunas patologías demenciantes, ni que hablar. ¿Qué elementos están allí? Fundamentales. Obviamente, para la visión central y para la visión de los colores. Los conos y los nodos. Los conos y los nodos. Si yo tengo una afectación de esta zona, que van a ver qué chiquita, el fondo del ojo me permite, es como si estoy haciendo, perdón por favor, perdón la comparación, pero es como si yo estoy haciendo una biopsia directamente. Si estoy haciendo el estudio histológico, porque son micrómetros lo que yo estoy viendo, milímetros lo que yo estoy viendo. Esa es la importancia. Y lo estoy viendo en forma directa. Bien. Por lo cual, si yo a un paciente le hago mirar la luz, voy a ver la mácula. No voy a ver la papila del nervio óptico. Bien. Como fondo del ojo en general se entiende el estudio de la retina, del epitelio pigmentario de la retina y la cornea. Van a ver enseguidita la importancia que tiene el epitelio pigmentario de la retina. Miren lo que yo les decía. Cuando ustedes vean la papila, el nervio óptico, ¿cuánto tiene? No tiene más de 3 milímetros, lo que yo estoy mirando. Por ejemplo, el volumen del humor vítreo tiene 4 milímetros. La mácula tiene 1/4 de milímetro. Y yo lo estoy viendo. Bien. El cristalino. La importancia en el cristalino para ver las cataratas con nuestro oftalmoscopio. Fíjense ustedes. Está más cerca de donde entra donde estoy mirando, más cerca del observador o más lejos. Está más cerca del haz de luz o está más lejos como la papila, cuando vean el nervio óptico es la papila del nervio. Está más cerca. Entonces, en el oftalmoscopio, miren, yo iba a traer algunos oftalmoscopios, iba a traer el panóptico, todo, pero después dije, sí, no acá, pues una afán, tengo la camioneta, pero me tengo que volver después de aquí, tengo que dejarla estacionada afuera y todo, que no lo traigo. Pero ustedes han visto que tienen dioptrías positivas y dioptrías negativas. Si yo quiero ver el cristalino, ¿tendrá cataratas o no tendrá cataratas? Tengo que utilizar lentes positivas, pero lo tengo más cerca, tengo que hacer más de tipo lupa. ¿Y en cuánto lo pongo? Miren, las dioptrías de un cristalino
van entre 9 y 33 positivas. Entonces, más o menos entre 15 y 20 yo pongo. Entonces, cuando estoy mirando cristalino, estoy mirando catarata. Si este paciente está con corticosteroides, a ver, fíjate. Bien, de eso nos sirven los reparos ámicos. Entonces, ya que tenemos, vamos a ir viendo imágenes normales. Si no sabemos las normales, no vamos a poder interpretar las patológicas. Como siempre. La papila del nervio óptico, la mácula, el lugar, allí está la fobia. Y ya que estamos hablando mucho de la mácula, ¿qué dijimos así? No nos olvidamos. Ahí tenemos los fotorreceptores de la retina por excelencia. Estos son los bastones que, fíjense, pueden llegar hasta 150 millones, que nos permiten ver blanco y negro. En tanto que los conos nos van a permitir ver los colores y los fundamentales azul, verde, rojo. Van a ver que hay patologías que cuando yo llevo un conjunto de lanitas conmigo de colores, entonces cuando estoy examinando necesito ver eso, le pongo y a veces no me lo ven nada. Ya vamos a ver en qué patologías. Estas son las cosas que tenemos que saber. Si no, cuando el paciente nos dice, no veo, doctor, no puedo distinguir los colores, no interpretamos. Cuidado que me está diciendo, doctor, me está gritando la mácula o la fobia. Y esto es interesante para que vean ustedes los conos, que son los de los colores, se concentran fundamentalmente en la fobia, la parte central de la mácula. El resto tenemos los bastones, que son para la visión, para la visión de blancos y negros. Miren ustedes cómo nos adaptamos a la oscuridad. Estos son dos conos. Prácticamente cuando yo voy en oscuro, los conos antes o a los 10 minutos ya no estoy viendo, ya no se me están activando, sino que estoy viendo con los bastones, estoy viendo blanco y negro. No puedo ver colores. La otra cosa, para ir complejizando, nosotros tenemos que saber que tenemos zonas temporales y tenemos zonas nasales. Es lógico, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. En las partes temporales, fundamentalmente, si yo trazo un ecuador acá imaginario, voy a encontrar, que sería la parte más posterior, voy a encontrar la mácula, la fobia, que sería el polo posterior. La papila está más en el polo anterior. Entonces, fondo de ojo normal. Ahora ya sabemos más o menos la mácula. Ya sabemos también de la papila, que la estamos viendo allí, y cómo distinguimos las venas de las arterias. Las venas son más gruesas y un color más rojizo, en tanto que las arterias tienen un color más tipo rojo, amarillento, naranja. Entonces, ¿esto qué sería? Esto es una vena, esto es una arteria, esto es una vena, esto es una vena. Y cuando ustedes, supongamos, procedimiento post-cateterismo, un paciente tiene un problema en la visión, ¿por qué? Porque se desprendió un ateroma. Tenemos que decir en qué lugar se encuentra. Entonces, aquí vamos a tener la arteria central, ¿no es cierto?, la vena central, y vamos a tener después
ramas nasales, ramas temporales. Las temporales van hacia atrás. ¿Qué será esto? Perfecto. Y la parte central, la fóvea. ¿Y qué se concentra en la fóvea? Exacto. Entonces, para repasar, nunca viene mal varias imágenes normales. Esto es la papila del nervio óptico, que tiene una pequeña excavación que en un glaucoma se va a profundizar muchísimo. Tienen aquí la fóvea, es decir, la parte central, la mácula, arterias, venas. ¿Seguimos en el viaje? Perfecto. ¿Se ve bien? ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Y esto? Excavación fisiológica. ¿Esto qué será? ¿Vena o arteria? Muy bien. ¿Y eso? Bien. ¿Esto qué lleva? Mucha práctica. Y acá ya no tenemos más complejo. Tenemos todo. Tenemos la papila del nervio óptico, tenemos la mácula, tenemos la fóvea, la excavación fisiológica, las arterias temporales y venas temporales, las nasales, es decir, las que se van hacia atrás del ecuador son las temporales. Y ahora empezar a armar el rompecabezas cuando vemos una imagen. Entonces tenemos que tener esta. Hipertensión. Esta sería una imagen normal que ustedes ya la han repetido varias veces. ¿Qué vamos a encontrar? Bien, lo que vamos a encontrar es, se nos empiezan a hacer más finitas las arterias. Eso se llaman arterias en hilo de cobre. Podemos decir, ese sería el estadio 1 de Kehl-Wagner. Empiezan a aparecer los cruces arteriovenosos. ¿Y qué son los cruces? La arteria que está endurecida, cuando pasa por la vena, que tiene paredes más blandas, le hace una impronta y eso queda como un reloj de arena en la vena. Ese es el famoso cruce arteriovenoso, que acá lo están viendo ustedes. ¿Lo alcanzan a ver? Signo de Gun, no Gang, Gun, alemán. Bien. Pero se me empieza a complicar el fondo del ojo. Cuidado cuando yo estoy viendo esto en el fondo del ojo de un hipertenso. Che, tiene hemorragia, tiene exudados que son infartos retinianos. ¿Y esto me quedo tranquilo? No. No. ¿Por qué? Porque este paciente está en peligro de enfermedad coronaria severa, de accidente vascular encefálico, y yo si veo esto en un hipertenso, de cajón me voy a ir a buscar una hipertensión secundaria. No lo dejo pasar. Ni que hablar cuando ya tengo los exudados, las hemorragias y el edema de papila. ¿Ven la papila? No se la puede ver. Entonces, fíjense que nosotros tenemos exudados, ¿no es cierto?, algodonosos. Esos son, porque podemos hablar incluso de si es antiguo o no. Esos son recientes. Los antiguos ya son exudados más duros, más organizados. Ahí ustedes están viendo hemorragias que se llaman en llama y el edema de papila. ¿Qué estadio será este? 4. Paciente muy grave
paciente muy grave. No es broma. Y esto, mírenlo. Exudados. Miren la cantidad de hemorragia. Tiene exudados. Estos serán, respecto de estos, ¿cuáles serán los más antiguos? ¿Este o este? Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? No, señor, porque a veces el paciente, como la hipertensión arterial, puede no tener síntomas, es el asesino invisible. Dice, no, pero empezó hace poquito. Ustedes ven esto en el fondo del ojo, ya se lleva años. No hay duda de esto, ¿no? Y esto que está lleno, fíjense, de exudados. Hay más antiguos, hemorragias exudadas, fondo del ojo grado 3. Y aquí tienen todo. Miren lo que es esto. Y acá con un accidente vascular encefálico de tronco. Y ni que hablar con este hipertenso, con lo que tiene en el fondo del ojo. Vamos, entre todo, ¿qué es esto? ¿Estos? Exactamente. Antiguos, ¿no es cierto? Un poquito más nuevos. Esto es hace varios años atrás, pero lo encontré muy clínico. Es, mire señor, si usted no ve nada en el fondo del ojo de un hipertenso, bueno, quédese relativamente tranquilo. Ahora, cuando yo ya empiezo a ver cruces, todo, hay modesta asociación con el riesgo de un accidente vascular encefálico, enfermedad coronaria. Ni que hablar cuando yo veo hemorragias exudadas. Pero si yo veo además edema de papila, fuerte riesgo de muerte. Entonces, diagnóstico y pronóstico. Obviamente, me va a facilitar para la terapéutica, para la decisión terapéutica. Otro edema de papila. Y ahora quiero mostrarles algo. Fíjense. Bueno, más o menos lo mismo. Acá una retinopatía hipertensiva, una mujer de 38 años, que tiene todo. Tiene edema de papila, todo. Otra mujer, fíjense, con una hipertensión maligna, tiene todo lo que hablamos, ¿no es cierto? Exudados antiguos, exudados más nuevos, o hemorragias, las que ustedes quieran, con un marcado de papila. Pero miren, qué interesante. Una mujer con una eclampsia sin antecedentes de hipertensión arterial. Patología, obviamente, del embarazo. No tiene ninguno antiguo. Entonces, este cuadro, yo cuando lo veo, me voy a quedar tranquilo porque una vez se ha sulfato magnesio, con el PAR, con todo lo demás, a cesar, todo va a retrogradar. Porque no era que tenía ya exudados muy antiguos o antiguos. ¿Se dan cuenta? Para eso nos sirve también el fondo del ojo. Y esto también me puede asustar muchísimo. Che, mirá, qué tremendo. Sí, pero son hemorragias, no hay exudados antiguos. Cuando yo veo este tipo de hemorragia, ¿quién es el que navega? Estas se llaman naviculares, como en forma de una nave, y quiere decir que son prerretinianas, que tienen espacio como para acumularse sangre. Las otras, las retinianas, son en llama. Puede haber un desprendimiento de retina, ya vamos a ver varios desprendimientos de retina entre una hipertensión maligna. Y ahí tienen, en cuanto a la patogénesis, ¿no? Es decir, estos vasos en la retina hacen algunos aneurismas, algunos son de este tipo, que son en
forma son saculares, estos son los más propensos a romperse, hemorragia, y los otros, estos fusiformes, son más para dar cambios trasudativos. Y salimos de aquí. Y vamos a una enfermedad metabólica que se van a cansar de ver, la diabetes. Bien, el signo más temprano es la aparición de microaneurismas. Vamos a ver muchos microaneurismas. Prácticamente compromete todas las estructuras de la retina, la diabetes. ¿Y qué quiero mostrar? Va desde una forma no proliferativa con microaneurismas, hemorragia, puede llegar al edema macular, que es un cuadro grave, hasta la forma proliferativa. Algunos de ustedes han visto la forma proliferativa. Ustedes le ven, el fondo del ojo está lleno de vasos. Eso es cuando más es menos. Muchos vasos y menos visión. Y ahí tienen ustedes una... Miren, los microaneurismas son estas cositas más chiquitas que estamos viendo. Lo otro son hemorragias. Se van a cansar de ver. Ese es un microaneurisma, una hemorragia. Aquí tenemos, haciéndole una retinofluorescenografía, acá tenemos algunas hemorragias. Los más chiquitos son los microaneurismas. Miren aquí. Diabetes. Tenemos hemorragia. Tenemos microaneurisma. Tenemos exudados. Exudados duros. Y aquí tenemos todo. Estos son microaneurismas. Ni que hablar que estas son hemorragias. Va a depender la gravedad de cuántos cuadrantes, cuando yo miro ese fondo del ojo, están comprometidos. Ahí tenemos microaneurisma, se le hace una retinofluorescenografía, pacientes, por ejemplo, que pueden hacer un edema macular porque hay coalescencia en microaneurisma, se puede romper la barrera hemato-retinal. ¿Qué son estos? Ayuda, microaneurismas. Y acá, y lo mismo, hemorragias, microaneurismas. Entonces decimos que si está afectado un cuadrante es moderada y si están afectados los 4 cuadrantes, como estamos viendo, es la severa. Acá tienen, lamentablemente, para este paciente, digo, como para que nosotros aprendamos a distinguir hemorragia, exudado. ¿Qué son estos? ¿Lo podrán identificar si tienen que mirar el fondo? ¡Seguro! La otra parte de la retinopatía, la más grave, es la proliferativa. ¿Y por qué proliferan los vasos en la retina? ¿Por qué? Es por isquemia. Muy bien, por isquemia. ¿Y qué pasa con la isquemia? Hereda colaterales. ¿Pero por qué? Se falta oxígeno. ¿Y qué mecanismo se pone en marcha? El factor de crecimiento endotelial vascular. Tanto es así que el tratamiento moderno es con anticuerpos monoclonales antifactor de crecimiento endotelial vascular. Porque el paciente, lamentablemente, va a tener mucho vaso y no va a ver nada. Perdón. Miren ustedes lo que es. Miren la cantidad de vasos.
Miren qué interesante. Fíjense que esta retinopatía proliferativa parece como una cabeza de medusa. Y este es el tratamiento. Tratamiento con anticuerpos antifactor de crecimiento endotelial vascular locales. A ver, lo vamos a explicar. Ahí está la retinopatía. Se le hace el tratamiento con anticuerpos monoclonales. Fíjense ustedes que puede estar aumentado a más de 20 veces los valores de factor de crecimiento endotelial vascular. Esto sería alguien normal. Fíjense que las flechitas son delgaditas y acá son más gruesas. La isquemia lleva como mecanismo de compensación a mayor secreción de factor de crecimiento endotelial vascular. Y entonces el paciente se le hace el tratamiento, administración local, y como se borran muchos de esos vasos que tenemos. La otra, digo, la evolución de la diabetes, por supuesto, no solamente no bien tratada, sino está cumpliendo el tratamiento, etc. Es el edema macular. Entonces el paciente ya puede tener una marcada disminución de la agudeza visual, pero ¿qué me dice además los colores? Macular. Entonces, ¿qué se rompe? ¿Por qué hace eso? Y porque se rompe la barrera hematorretiniana. Hay pasaje de edema y hay fíjense, más o menos el 20% de los diabéticos va a tener este edema macular. Esto, como ustedes saben, es la tomografía de coherencia óptica que utilizan los oftalmólogos, ¿no? Que es tan interesante que prácticamente el estudio lo que les permite es ver el corte histológico que parezca mentira de la retina. Aquí es capas. Y acá, como vemos, esto tendría que estar todo pegado. Hay pasaje de líquido azul. Esto sería la imagen de la tomografía de coherencia óptica normal, y aquí tenemos alguien con un edema macular. ¿Cómo se relaciona esto con la agudeza visual o con el campo visual? Bueno, esto muy interesante tu pregunta. Esto ya ha progresado el campo visual. Ya agarró la mácula, ya agarró la visión central. Ya tiene compromiso sin lugar a dudas de la visión periférica. Pero cuando hace ya el edema macular, ya hace la maculopatía, ya empieza a tener, ¿dónde están los conos hematógrafos? Ya empieza a tener alteración en la visión central. Miren para que tengan una idea, esto sería el corte histológico, y fíjense, el estudio prácticamente les remeda el corte histológico. Muy bien, Gustavo, claro. Esto sería nada más que como para terminar, exudado, no sé, todo bien, todo lo que ya vimos. Las hipertriglicéridas. ¿Qué les parece a ustedes que vamos a encontrar en el fondo de nosotros? Miren, piensen que el plasma de alguien con una hipertrigliceridemia marcada, ya vamos a ver cuánto, sí, el bioquímico puede informar plasma lechoso. Yo recuerdo en la cátedra de maestro, allá por el año 77, 78, nosotros en las hipertrigliceridemias le sacábamos sangre al paciente y dejábamos en el cubito de ensayo que solo al otro día teníamos el plasma lechoso. Hemos visto pacientes con 8.000, 9.000 de triglicéridos. Estamos hablando
hace 45 años atrás. Chic, ya uno entró en la categoría de M, claro. Bueno, entonces, si yo veo los pasos directamente en el fondo de ¿qué viene? No va a haber lechoso, entonces. No va a haber lechoso. Depósito de líquido. No, no, depósito. Obstrucciones. No, ¿qué obstrucción? No, grasa. Voy a ver leche, el plasma lechoso. Miren lo que ve. Y esta es la famosa lipemia retinalis. Acá está con síntomas eruptivos, por ejemplo. Esto es lo que yo les digo que hacemos nosotros. Miren cómo se ve. Ahora, cuidado. Si yo veo esto en un paciente, ya sé que tiene más de 2.500 miligramos por decilitro. Son superiores a 2.500. De ahí que es tan clínico esto, el fondo. Incorpórenlo, van a ver. Por más que no se facture, sí, van a ser. Este es el caso de un paciente, obviamente tomado de la literatura. Miren ustedes, un hombre de 26 años diabético presentó el fondo de ojo, una imagen cremosa. Triglicéridos 11.929. Con estos triglicéridos está propenso a hacer una pancreatitis. Obviamente ahí se le hizo plasmaféresis. Esto es pre y esto es postergado. Las embolias de colesterol. Cada vez más con los procedimientos invasivos, sea postcateterismo, no solamente cateterismo cardíaco, podemos ver embolias de colesterol. Miren las plaquitas. ¿Las ven? ¿Las ven? ¿Las ven? ¿Las ven? Ojo, que pueden taponar, perdón la expresión, la arteria central y hacer una obstrucción arterial. Un paciente así se está quejando de dolor en los pulpejos de los dedos, en los pies, etc. Y puede hacer hasta un daño renal. Ahí la están viendo, ¿la ven? Y siempre la bifurcación. Y esto tiene un nombre que se llama placa de Hohenhaus. Lo que yo les decía, acá hizo una isquemia. ¿Quedó bien? Hasta acá hipertensión. Primero imágenes normales. Hemos visto hipertensión arterial. Hemos visto diabetes no proliferativa, proliferativa, y hemos visto las hipertriglicéridas. Ahora vamos a empezar un poco con las enfermedades infecciosas. Una riqueza en el fondo del ojo realmente no despreciable. Retinitis por cándida. Pienso que ese tipo lo comprometido, un AD, alimentación parenteral, lo que fue, comprende. ¿Qué hace? Lo que hace son exudados algodonosos, como si fueran las cifas de la cama. Esta es una endoftalmitis micótica, pero esa es avanzada. Al principio son como la banda de los copitos. ¿Ven? Directamente como estos copos, pero de algodón. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Bien. El citomegaloma. Miren, me acuerdo que era allá por el año
1983, 84, y en un Annals of Internal Medicine, alguien que mandaba una carta a los lectores y ponía cómo él, un americano, cómo él la define a la lesión. Y me pareció extraordinario. Fíjense, si yo miro esto, piensen en la gastronomía de origen italiano que puede comerse en Banchero o en muchas otras, los Inmortales. Él le puso imagen en pizza de mozzarella. Y no es errado. Cuando te vean esto, el paciente inmunocomprometido, sí tome. Es importante verlo. Por supuesto que puede ser en porciones, puede no ser completa. Pero no me digan que no. Bien. Esta es más chiquita, puede ser la pequeña. Bien. Interesante. El HIV puede dar focos algodonosos, pero chiquitos, por el HIV directamente, no tan grandes y que comprometen prácticamente toda la retina como la Cándida. Endocarditis infecciosa. Nódulo de Osler, decía, mácula de rojo. ¿Dónde? En el fondo del ojo. Ahí la están viendo. Como esa escarapela con centro blanco porque es isquémico. No solamente aparece en la endocarditis infecciosa, aparece en leucemias, etc. Pero, ya les digo, yo tengo un paciente con soplo, con esplenomegalia, seguro que es una mácula rota. Ahí estamos viendo otra mácula rota. Miren esto. Y si yo como clínico, antes seguramente, si alguien me dice tiene eso, me voy a ver las conjuntivas, ¿no es cierto? ¿Y qué puedo encontrar? Mira, ahí tienen otra. Petequias. ¿Qué puedo encontrar? Las petequias, las hemorragias en realidad conjuntivales. No hay mácula de Roth en una endocarditis que no te cae. La toxoplasmosis. Fíjense que, qué interesante. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Parte del epitelio pigmental. La coroides. La coroides tiene pigmento. La lesión es una corioretinitis. Es decir, que en algún momento, en la curación o lo que sea, va a aparecer pigmento negro. Ahí tiene una toxoplasmosis, una lesión corioretiniana que asienta sobre la mácula. ¿Ven lo que les digo? ¿Por qué? Y porque me está comprometiendo justamente el epitelio pigmentario. Pigmento. Ahí la van a ver. Ahí la van a ver. Veo negro, veo eso, y che, no habrá tenido una toxo. ¿Ven? Y miren lo que creo aquí. Esta lesión y esta ya más antigua, toda pigmentada. Cuando ven eso, ha tenido una toxo.
Dengue, ahora que vamos a empezar a ver nuevamente. Miren qué interesante. Ojo que compromete también la mácula, la visión de los colores. Y fíjense que da, además de la afectación en la mácula, da una inflamación del nervio óptico, una neuritis óptica. Y acá ustedes lo tienen, un dengue con marcado compromiso macular. Tiene marcada alteración en la visión de los colores. Y no me digan que no vemos dengue. Bien. Quistes hidatídicos también los podemos ver en el fondo del ojo. Y esto, si bien no es la retina, pero no se olviden que ustedes, si manejan el oftalmoscopio, le ponen para ver si yo quiero ver córnea, que está más cerca mío, le tengo que poner lupa. Las lupas son las lentes positivas. Si yo tengo un oftalmoscopio profesional que llega a más 40, le pongo más 40 y puedo llegar a ver estas úlceras dendríticas. ¿Esas son virales o por lente de contacto esas úlceras? ¿Cómo? ¿Son virales o por lente de contacto? Esas son virales. Fíjense este caso, obviamente no es mío, pero me pareció interesante para decir, mirá lo que es el fondo del ojo. Hombre de 49 años que consultó por disminución de la agudeza visual en su ojo izquierdo. Veo como a través de las ramas de un árbol. Este era un hombre alcohólico, sin casa, vivía en la calle. ¿Qué tenía? Se observó una larva de mosca cerca de la máquina. Pero miren lo que es. Tenía una miasis. Una miasis. Y claro, porque miren que se puede, fíjense ustedes, ¿dónde se puede localizar? Obviamente, no es que lo vamos a ver todos los días, pero me pareció interesante traerlo para decir, che, mirá lo que podemos ver en el fondo del ojo. Bien. Inmunológicas, autoinmune y reumatológicas. ¿Cuánto llevamos? Bueno, vamos a estar 10 minutitos más, paramos y seguimos enseguida. Bien. Lupus eritematoso sistémico. ¿Tiene vasculitis o no tiene vasculitis? Sí, claro que tiene vasculitis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lesiones de vasculitis, con estos que se llaman, estos exudados, que son, en definitiva, zonas isquémicas, que se llaman cuerpos sitioides, los famosos cuerpos sitioides en el fondo del ojo. Una vasculitis leucocitoclástica, púrpura palpable, si la habrán visto, también podemos encontrar la repercusión vascular allí. Ni que hablar en una arteritis de células gigantes, que no es para nada infrecuente. El caso típico, mujer mayor de 65, 70 años, con fiebre prolongada, de origen desconocido, eritrosedimentación muy elevada, con polimialgia reumática, con claudicación mandibular. Cuidado, que allí tenemos que intervenir rápidamente si no queremos que tenga una lesión en su nervio óptico, porque hacen una papilitis, es decir, una inflamación, como están viendo allí.
como están viendo acá. Neuropatía isquémica, esto es otra mujer, ocasionada por artritis temporal, mujer de 78 años con palidez y edema de papila. Ha hecho una gran zona isquémica. Este es un Crohn con vasculitis. Y fíjense ustedes que haciendo pulsos de metilprednisolona mejoró la agudeza visual. Estas son lesiones vasculíticas. No le tengan miedo a los pulsos, che. No le tengan miedo a los pulsos en estos casos. Y esto, la enfermedad de BC, esto es bastante característico, que se llama hipopión, que lo vemos que son detritus que encontramos allí en la enfermedad de BC. Y estas lesiones son muy características, que algunos las llaman en bolas de nieve. En vez de distribuirse, siguen como si fueran directamente algo lineal. Obviamente que va a tener todo un cuadro de enfermedad de BC, con esas úlceras necróticas. Muchas veces nosotros empleamos la hidroxicloroquina en patología reumatológica. Bien, tenemos que hacerle cada tanto el fondo del ojo, el seguimiento. ¿Por qué? Porque hace un depósito a nivel de la mácula y da una lesión muy característica que se llama enojo de toro. Esto es muy típico de la hidroxicloroquina. Enfermedades hematológicas. Vuelvo a los relatos y a las anécdotas del BN. Bien. Año 1977, diciembre. Calor en Buenos Aires tremendo. Entra un paciente. Este señor. Por supuesto que ahí está recuperado, que está dilatado para hacerle el fondo. Entra en coma, está en la guardia, lo llaman a Urucúa, va a Urucúa, ¿qué podrá hacer? Bueno, hace fondo del ojo y dice el maestro: síndrome de hiperviscosidad. Empecemos a hidratar y rápidamente a ver si podemos hacer una plasmaféresis, que el único lugar que se podía hacer en ese tiempo, recuerden, dictadura militar, era en el hospital militar que tenían en Emonete. Yo lo llevaba al paciente al militar, año 1977. ¿Qué vio mi maestro? Algo que encontramos en las fiambrerías y en las carnicerías. Vio esto. ¿A qué se asemeja? La ristra de salchicha o de chorizo. ¿Lo ven bien? Esto, ¿qué les habla? Porque no solamente en la macroglobulina, también en cualquiera de las gamapatías monoclonales, sobre todo el mieloma múltiple, que cursen con hiperviscosidad porque tienen gamma-globulina. Este paciente tenía casi 8 de gamma-globulinas, casi 8. Entonces, no se olviden esta imagen. Característica de los síndromes de las gamapatías monoclonales con hiperviscosidad. Esta es de este paciente y estas las tomamos en oftalmología. Yo vivía en el hospital, viví 5 años en el 6º piso porque como estaba más allá de 250 kilómetros, mendocino, así que vivía eso. Yo con los residentes, con el jefe residente de oftalmología, le hicimos todas las fotografías. Miren las gamas. Este es otro, obviamente que este no es el paciente. Acá tienen otro paciente, la ristra de salchicha. Esta también, y fíjense, ristra de salchicha y que pueden, ahí la está viendo,
pueden hacer hemorragias, además. Estas lamentables hemorragias en escarapela, típicas de una leucemia mieloide crónica. Esta es una leucemia mieloide aguda, una FAP-M1. Miren la cantidad de hemorragias, pero no solamente en llama, sino prerretinianas, etc., con una trombocitopenia marcada. La policitemia vera, turgencia venosa y arterial, pero sobre todo turgencia venosa. Oclusión de la vena central de la retina. Diabéticos, pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, trombofilias, etc. Incluso algunos hipertensos. Marcada exudación, focos, marcada plétora sanguínea. Miren ustedes lo que es la oclusión. Se dice imágenes en trueno, en sangre y truenos. Oclusión de la vena central de la retina. Por el contrario, oclusión de la arteria central de la retina puede tener causas también de trombofilia. Pero miren qué importante. Lo que van a ver en el 90% de los casos. ¿Qué es esto? ¿Qué es Quiere eso? hacer la mácula. Muy bien. Mácula en cereza en una zona pálida. Típico de la arteria central, porque gracias a Dios la mácula está irrigada. ¿Qué están viendo ahí? La mácula. La mácula. La mácula. Zona pálida y la mácula. La mácula. Paramos acá y volvemos en 5 o 10 minutos.